El hombre es, por naturaleza, un animal político, y quien por naturaleza y no por accidente está fuera de la sociedad, se halla por encima o por debajo de lo humano. Ha de ser una bestia o un dios. Aristóteles, Política. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la pequeña ciudad de Estagira, en la actual Estabró, que se encuentra en la costa noreste de la península de Calcidia. Su padre se llamaba Nicómaco y de hecho era el médico personal de Amyntas II, el rey de Macedonia, que era a su vez el padre de Filipo y el abuelo de Alejandro Magno. Su madre se llamaba Festis y provenía de Calcis, que es de hecho donde Aristóteles se iba a refugiar en los últimos días de su vida. El interés de Aristóteles por el estudio de la naturaleza quizá comenzó en su juventud, pues probablemente fue instruido por su padre en los rudimentos de la medicina en la corte de Amyntas II. Entonces Aristóteles muy probablemente en la infancia haya vivido en la ciudad de Pela, que era el lugar donde se encontraba la corte de Macedonia, y allí haya conocido a Filipo, que más o menos tendría su misma edad. De todas maneras, Aristóteles permaneció muy poco tiempo allí en Pela, porque sus padres murieron cuando todavía era niño. Y lo tomó a su cargo un pariente de la familia, se llamaba Próxeno, y lo llevó con él a otro lugar en Asia Menor, que se llama Atarneo, cerca de la región de Misia. Allí, en Atarneo, Aristóteles conoció a Hermias, que en ese momento era un simple ciudadano y más adelante se iba a convertir en el gobernante, en el soberano de la ciudad de Atarneo y también de la ciudad de Asos. Cuando Aristóteles tenía unos 17 años, su tutor decidió enviarlo a estudiar al lugar más reconocido de Grecia, la Academia Platónica. Hay que pensar que la Academia Platónica había sido fundada en el 388 a.C., es decir, 4 años antes que Aristóteles naciera. Y ya hacía tiempo que la fama de Platón y de la escuela filosófica que él había fundado se había extendido por toda Grecia. Rápidamente, Aristóteles se convirtió en el alumno más brillante de la academia. Platón comenzó a llamarlo el lector, por su afición a leer todo escrito que llegara a sus manos, y la mente, por su deslumbrante intelecto. En la academia, Aristóteles encontró, además, una muy importante cuestión filosófica que subyacía a la polémica entre Platón y los sofistas: la relación del lenguaje con la verdad. Sofista quiere decir sabio, pero a raíz de Platón y de las polémicas que hubo, esta palabra ha pasado a significar casi lo contrario, es decir, tergiversador, falaz. De cualquier manera, en este contexto Aristóteles recibe la enseñanza del idealismo de Platón, se incorpora a ella. La cuestión crucial en el campo de las ideas está en decidir si con el lenguaje humano se puede llegar a obtener una verdad constante, inmutable, o si el lenguaje humano produce solamente convenciones. En los 20 años de su permanencia en la academia, Aristóteles adhirió a la solución de Platón. Más tarde, habría de criticar la teoría de las ideas y elaborar una entera reformulación del problema. De todos modos, mientras Platón vivió, Aristóteles se mantuvo fiel a sus enseñanzas. Luego, irá desarrollando su propia filosofía, crítica respecto del platonismo, pero siempre cercana a él. Otra crítica importante que le hace Aristóteles a Platón, aparte de la innecesaria duplicación de la realidad, es el tema de la participación. Según la teoría de las ideas, las cosas sensibles son en la medida en que participan de una idea. Pero Aristóteles dice en la metafísica que la noción de participación es una metáfora vacía, que no explica nada. No se entiende de qué manera las ideas pueden ser causa, ¿sí?, respecto de las cosas. Esto también va a tener una incidencia muy fuerte en la ética de Aristóteles, sobre todo cuando él critique la idea del bien platónica.
podría decir que la diferencia central pasa por lo siguiente. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la forma, la esencia de las cosas. Los dos apuntan a eso y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. La diferencia entre la filosofía de Aristóteles y la de su maestro no se definiría hasta después de la muerte de Platón. Cuando Platón muere, Aristóteles decide retirarse de Atenas, probablemente por dos motivos. Por un lado, por cuestiones políticas. Ya en esta época había conflictos entre Atenas y Macedonia. Y por otro lado, por cuestiones filosóficas. Cuando Platón muere, o antes de morir, decide dejarle la conducción de la academia a su sobrino Espeusipo, que justamente representaba una de las tendencias de la filosofía platónica que a Aristóteles menos le agradaban. Entonces, por eso Aristóteles decide retirarse. Aristóteles viajó a Aterneo, donde se encontró con su amigo Hermías, soberano de la ciudad. Junto con dos platónicos, Erasto y Corisco, fundó una escuela filosófica en la ciudad de Asos. Filipo decide llamar a Aristóteles para que sea el preceptor de Alejandro Magno, que en ese momento ya tenía 13 años. Entonces Aristóteles decidió viajar y aceptar la invitación de Filipo, y poco tiempo después de que se fue, Hermias cayó en poder de los persas y lo torturaron para que él revelara secretos que sabía de la invasión que estaba preparando Filipo de Persia. Aristóteles se conmovió mucho por esa muerte heroica, porque en ningún momento reveló los secretos de Filipo, y le dedicó un poema que más adelante le iba a traer problemas, porque los atenienses lo iban a acusar de irreligiosidad y de impiedad por haber compuesto un poema a una persona que más parecía ser digno de un dios que de un ser humano. El poema a Hermías no fue el único homenaje que Aristóteles rindió a su infortunado amigo. Hermías no tenía más familiares que una hermana menor, cuyo nombre era Pitia. Aristóteles se hizo cargo de ella y poco tiempo después la desposó. Mientras, se dedicó a la formación del joven Alejandro. En el año 340, al morir Filipo, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia. Aristóteles volvió entonces a Estagira, su ciudad natal. Luego de pasados 5 años allí en Estagira, en el 335, Aristóteles vuelve a Atenas. Era un hombre que tenía 50 años, era sin duda el pensador más famoso, más reconocido de toda Grecia. Y en ese momento la sucesión de la academia había pasado a manos de Genócrates, de quien Aristóteles en un primer momento había sido amigo y había compartido doctrinas filosóficas, pero ahora se había distanciado mucho de él. Entonces decidió fundar una escuela por su cuenta, ahora sí distinta de la academia, incluso opuesta a la dirección y al pensamiento de la academia. Aristóteles alquiló unas casas que estaban junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. En el terreno